mirando a Estados Unidos y a Suiza en este caso de mega lavado, y muchos de nosotros nos preguntamos por qué Estados Unidos lo puede hacer y en la Argentina parece que no. No sé si es una percepción o de hecho está pasando, porque Estados Unidos a la hora de investigar el lavado se mete con los poderosos y con el poder real, como por ejemplo nada más y nada menos que los integrantes de la FIFA. Estamos con Carlos Gonella, titular de la Procelac, que ¿cómo lo resumo fácil? Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Bueno, se supone que se dedican a esto. Es una... se supone por el título, ¿no?, que tiene la Procuraduría. Es una percepción que tenemos. Estados Unidos es un país serio que realmente cuando quiere investiga lavado, tal vez porque están muy preocupados por la cuestión de que el lavado pueda financiar el terrorismo, y acá hacemos la vista gorda, o es una visión equivocada. No, mirá, Estados Unidos alberga uno de los paraísos fiscales más grandes del mundo, que es el estado de Delaware. Estados Unidos aplica, como lo aplican todos los países miembros del GAFI, como Argentina, las normas de prevención antilavado. Esta causa, según lo que he conocido, se inicia justamente por la detección dentro del sistema financiero de Estados Unidos de dinero proveniente de fuente ilícita. Justamente con este argumento Estados Unidos logra anclar la competencia, sujetar la competencia, porque justamente dice que ellos detectaron dinero ilícito circulando por el sistema financiero. Y llegaron a Zurich y se los llevaron a todos. Efectivamente. Nosotros el año pasado judicializamos parte de una trama que tiene que ver con esto, en relación a dos personas que hasta ahora no están siendo investigadas, que se sepa, por lo menos no se ha difundido, a raíz de una investigación que se lleva adelante en Berna, en Suiza, donde se nos hace saber que había fondos que ellos habían congelado, una Fiscalía Federal, en relación a estas dos personas que ocupaban funciones en la Conmebol y a nivel regional en la FIFA. Y a raíz de ese intercambio, por intermedio de medidas de cooperación... Argentinos, perdóname, dos argentinos. Sí, sí. A raíz de un tratado bilateral que tenemos con Suiza, se nos hace saber de esta circunstancia y nosotros manifestamos el interés en mantener cautelados, congelados estos bienes. Hicimos una investigación preliminar y la mandamos a la Justicia Federal a fines del año pasado. ¿Y qué pasó con esa causa? En esa causa, yo la verdad que desconozco el trámite, sé que está en pleno trámite, sé que la Fiscalía promovió acción penal, pero desconozco el estado actual porque no se nos ha pedido colaboración. ¿No los convocaron o no te convocaron? Todavía no nos han convocado. ¿Cuántas de las causas que están abiertas en el Fuero Federal, digamos, requieren de la presencia de la Procelac? Y te lo pregunto, digamos, es una pregunta intencional en este sentido. ¿Vos creés que hay ciertos reparos a la hora de llamarte por parte de los jueces porque te identifican con uno de los hombres más cercanos a Alejandra Gil Carbó y temen que se controle el proceso desde otro lugar? En primer lugar, los jueces no nos pueden pedir colaboración a la Procelac porque la Procelac es un organismo especializado del Ministerio Público, cuya misión institucional, y esto forma parte de los objetivos que están claramente definidos en la resolución que nos crea, resolución 91412, es para apoyar la labor de los fiscales. He tenido pedidos de jueces federales, incluso de Comodoro Pi, y yo me he visto a ver, para no sonar como burocrático, se lo respondo por escrito, pero lo he llamado por teléfono para explicarle. ¿Qué es el fiscal? Claro, que lo tenemos que canalizar a través del pedido de fiscal, porque no podemos generar un conflicto. En relación a tu pregunta, Romina, tenemos una intensa actividad de colaboración con los fiscales que trabajan en el Foro Penal Económico y también con algunos fiscales federales de Comodoro Pi. Algunos, dame un porcentaje, digo, para entender el escenario. Te voy a decir por lo menos 3 o 4. Tenemos colaboración de 12. De 12, no son 12 todavía porque hay fiscalías vacantes. Bueno, pero creo que hay 9 o 10 en el pero son los menos, digamos. Con 3 o 4 tenemos colaboraciones formales que están en pleno trámite. ¿Por qué crees que son tan pocos? Vuelvo a preguntarte. ¿Porque hay cierta resistencia? ¿Porque te desconfían? ¿Porque desconfían por tu relación con Gil Carbó? ¿Por qué crees que pasa? La verdad es que habría que preguntárselo a ellos, ¿no? De los casi 400 fiscales federales que hay en todo el país, esto que sucede en la capital federal no sucede en otras partes del país. Nosotros tenemos colaboración intensa con todos los colegas fiscales desde la provincia más austral de nuestro país hacia la provincia más del extremo norte, ¿no? Hacia todos los puntos cardinales. Tenemos muchísimas colaboraciones con todos los fiscales, incluso con fiscales que no conozco, ¿no? Habría que preguntárselo a los colegas, yo no sé qué explicación darte.
Vos, está bien, pero alguna visión tenés, digo, ¿crees que tiene que ver, y te lo pregunto para tratar de conocerte un poco más, ¿crees que tiene que ver con esto, insisto, la relación que se presume que tenés tan cercana, social, con Alejandra Gil Carbó, o crees que también es el hecho que venís de Córdoba y que no sos parte, digamos, de la élite histórica de Comodoro Pi? No te lo puedo afirmar en esos términos, pero si en todo caso la razón es esa, parte de un presupuesto falso. Se ha construido un mito a partir del tratamiento de algún sector de la prensa sobre esta relación social o cercana con Gil Carbó. Yo a Gil Carbó la conozco poquito más de 2 años y medio. ¿Va a tu cumpleaños? No. ¿Vas al de ella? No, tampoco, bueno. no. Esa es mi vara, digamos, para medir lo que pasa es que, bueno, cierto grado de se ha amistad. construido un mito justamente por el perfil que tiene la Procuraduría en la que yo estoy trabajando y por la autoridad que tente ella como máxima instancia dentro del Ministerio Público Fiscal. Cada caso de la Procelac es un caso de importancia, afecta intereses sensibles, entonces por ahí se hacen estas deducciones que construyen un mito que no es cierto. Yo no tengo una relación social cercana con la Procuradora, a pesar de que tengo un trato funcional y de confianza, ¿no es cierto?, por la sensibilidad de los casos que nosotros tratamos, pero no es cierto eso, de manera tal que si la razón por la cual algunos colegas no piden colaboración en función de esto, la verdad que es produce... no me sale ahora la palabra, es una circunstancia desafortunada, porque no es cierto. A ver, descartando esa opción, ¿cómo te sentiste llegando de Córdoba y sin ser parte, digamos, de la familia judicial? ¿Te lo hicieron sentir? En realidad me lo hicieron sentir en Córdoba, porque... ¿En Córdoba? Claro, porque en Córdoba, en la jurisdicción federal de Córdoba, como sucede con otras jurisdicciones federales del interior, como Mendoza, quizá ahora la realidad esté cambiando, la familia judicial, allí en Córdoba se llama la Sagrada Familia. Hay un núcleo donde hay estrechos vínculos entre jueces y fiscales y funcionarios, nombramientos cruzados. Hay un libro muy interesante que se llama La Sagrada Familia, de un periodista, Sergio Carreras, en donde hace un análisis, te diría, sociológico del núcleo de relaciones. Yo ingreso a la Justicia Federal de Córdoba por relaciones que no tienen que ver con esta lógica endogámica, sino por un perfil académico. Yo me desempeñaba como coordinador de un posgrado de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Córdoba y en función de esa actividad me convocan para ser relator de un juez que yo no conocía. Y bueno, mi visión y mi percepción de la justicia es como un servicio público para mí. ¿Pero en qué, a ver, particularmente, porque es interesante, te lo hacen sentir, en dejarte afuera de las actividades tradicionales que pueden tener? Te cuento, me parece en Córdoba. En Córdoba yo intervine en 4 o 5 juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. Cuando llegó el momento del tratamiento de una causa que tuvo como principal acusado a Jorge Rafael Videla y de toda la cadena de mando que le seguía por el fusilamiento de 30 presos y presas políticas que estaban a disposición de los magistrados, presos a disposición de los magistrados, y los fusilaron y nunca se investigó, se empezó a ventilar la responsabilidad de los magistrados. Todos los colegas fiscales y jueces se apartaron por diferentes motivos, predominantemente por amistad íntima, hasta que la causa llega a mi poder porque yo no tenía este tipo de vínculos con la corporación judicial. Y yo tuve que ejercer mi obligación constitucional, promoví acción penal y logré que detuvieran a 5 de estos ex jueces, fiscales y defensores oficiales. Y en el medio te hicieron sentir lo que vivieron. La respuesta fue denuncias penales. Yo fui denunciado penalmente por un abogado defensor del represor Luciano Benjamín Menéndez, con argumentos que salieron de la Corporación Judicial de la Sagrada Familia de Córdoba. Fui denunciado penalmente junto con el ex procurador Esteban Rigui, digamos. Entonces ahí vos ya tenés, digamos, una circunstancia para poder leer por ahí y explicar por qué cierta reacción de algunos sectores que, bueno, que por ahí conciben al sistema judicial de otra manera a la que lo concebimos nosotros. Acá en Buenos Aires también de alguna manera, después de un tiempo estar al frente de la Procelac, tenés no sé si es el extraño privilegio de ser el fiscal que tiene más citaciones en la justicia y que más veces las rechazó, presentando distintos argumentos. Lo que te quería preguntar, ¿vos considerás que acá hay una persecución y que Claudio Bonadío, que es el juez de la causa del que estamos hablando, 6 veces te cito, ¿no? No, la verdad es que no llevo la cuenta. Bueno, yo creo que si no son 6, son muchas. No llevo la cuenta. Yo te quería preguntar, entiendo, digamos, que te parás defendiendo algo sobre lo que estás convencido y que hablaste en múltiples ocasiones. Ahora, para la gente que no termina de entender, el ciudadano de a pie, lo llaman juez. Todos piensan que los jueces tienen animosidad, que lo buscan procesarlo.
pero no tienen la posibilidad de decir no voy. Vos tenés fueros y decís no voy. ¿No crees, perdóname, que tenés una responsabilidad justamente como hombre de la justicia y como hombre del derecho de pararte frente a Bonadío o a quien sea y después en todo caso apelar? Porque te pone en un lugar distinto de todo el resto de nosotros. Por supuesto que sí, y esta misma inquietud me la hicieron otros colegas tuyos y creo que basada en una razón legítima. El tema es que vos te pones a ver el origen de estas causas. Y en la causa particular, yo fui denunciado por una jueza, María Gabriela Lanz, que fue pareja de un narcotraficante español condenado a 20 años de prisión. Esta jueza fue denunciada por la UIF primero, junto con otras 60 personas. La causa ingresa a la Procelac, nosotros esa causa le dimos el tratamiento que corresponde y la denunciamos a la jueza junto con 30 personas. La respuesta de esta jueza, que aparece vinculada con un narco que recibió la pena más dura en la historia, fue la denuncia en mi contra y la de un colega, el doctor Emilio Gerberov. Entonces, y sobre todo invocando una causa absolutamente fuera de lugar como es la violación a el secreto de una causa judicial cuando no tenía secreto de sumario y cuando la difusión de la denuncia en contra de ella tiene que ver con los principios de comunicación institucional del Ministerio Público basada en la Constitución Nacional. Entonces, cuando vos te pones a ver el origen y el motivo, lo que da pie a la citación... Lo que pregunto es esto mismo que me estás diciendo acá y que en alguna otra oportunidad lo pudimos charlar también. ¿Vos no crees que teniendo en cuenta el rol institucional que tenés, deberías hacerlo frente a Claudio Bonadío, independientemente que vos, yo sé que estás convencido de que Bonadío tiene tu procesamiento abajo de la mesa y que cuando te está yendo te da un saludo y te lo entrega en mano? ¿Sabés qué pasa, Romina? Tanto la ley como los operadores judiciales que se encargan de aplicar e interpretar la ley somos instrumentos de pacificación social. Cuando una persona adopta una decisión arbitraria, cuando un magistrado con esta responsabilidad, como la tengo yo, como la tiene el doctor Bonadío y otros colegas, toman una decisión de manera arbitraria, sin un fundamento jurídico, genera violencia, porque eso se difunde, los medios te putean, porque vos te pones a ver los comentarios en los medios que se encargan de difundir que dicen esto, las 6 citaciones sin informar la base de esta denuncia, que en definitiva es una denuncia contra una jueza, porque nosotros denunciamos los vínculos del narcotráfico con la justicia. Entonces yo no puedo rebajarme a concurrir a una citación que está amparada sobre un presupuesto falso y jurídicamente inexistente. Porque para citar indagatorio a una persona, cualquier ciudadano, sea un magistrado o no, ahí tiene que haber un grado de sospecha de que se cometió un delito. Nosotros no hemos cometido un delito. ¿Qué pasa si todos adoptaran tu actitud? ¿No sería un estado de anarquía? Vos tenés fueros, yo no, por ejemplo. Y si yo pienso, digamos, adopto la misma actitud. No, me parece que no tiene el estado de sospecha suficiente para citarme. Y nadie va a ninguna citación. Vos tenés el privilegio de que no te van a llevar esposado. No, pero no es lo mismo y yo no me amparo en eso. De hecho, en este caso se cometieron arbitrariedades incluso ilícitos, porque a mí se me privó de mi libertad ambulatoria, prohibiéndome la salida del país, afectando la autonomía del Ministerio Público y la Constitución Nacional. Y eso fue felizmente revertido por la Cámara Federal, que resolvió aplicando la Constitución. Entonces vos imaginate que si yo tuviera que denunciar, tendría una base fuerte para denunciar un delito, y no lo voy a hacer porque soy consciente de mi responsabilidad y porque yo no lo vas a denunciar a Bonadío. Concibo la función y la responsabilidad que tengo con mucha responsabilidad y no voy a andar orquestando y armando operaciones de este tipo. Entonces yo tengo razones éticas y razones legales para no concurrir a este llamado indagatorio porque carece absolutamente de un fundamento legal. Entonces, yo estoy amparado por la ley también dentro del sistema procesal. Nosotros hemos presentado defensa de falta de acción con los abogados del CELS, a quienes justamente pedí asesoramiento por la temática de la cual estamos hablando. Y mira, hace pocos días el doctor Luis Rodríguez, un juez federal de Comodoro Pi, acaba de sobreseer una causa donde fue acusado por un magistrado los colegas Ramiro González y el fiscal Alberto Nisman, a quienes se los acusó de difundir un auto de procesamiento en contra de un juez. Ni siquiera fueron llamados a indagatoria. Entonces, en una situación, digamos, que de la cual hace algún paralelismo. Donde el fundamento del doctor Rodríguez es la libertad de expresión y la preservación del derecho a la información pública en caso de trascendencia institucional. Entonces, fíjate vos cómo en un caso ni siquiera se lo cita indagatoria y se sobresee la causa y se cierra, que es lo que consideramos nosotros que corresponda, con un planteo de falta de acción. Y bueno, y el doctor Bonadío persiste en citarnos. Yo, en todo caso, habría que preguntarle a él cuáles son los motivos que lo llevan a él a cometer este tipo de irregularidades, ¿no? Como te digo. Hace unos días nada más creo que sobreseyeron a Lázaro Báez en una causa por evasión en el fuero penal
tributario y también, ¿no?, como impera a veces la percepción de que la impunidad le gana a cualquier investigación, más allá de que están las cuestiones técnicas y que son aburridas de cuáles son los niveles. ¿Vos crees de verdad que se puede ir en este país contra los poderosos, más allá de las pocas condenas, ¿no?, que hay en temas de lavado o de evasión? Desconozco si hay detenidos por evasión. Pero vuelvo a la primera pregunta que te hacía. Sí. ¿El mundo puede y nosotros no? Sí se puede, por supuesto que sí. ¿Es falta de recursos o de voluntad política? Hay factores culturales que lo explican, ¿no? El sistema judicial se ha preocupado más de perseguir a las personas vulnerables, por eso las cárceles están llenas de pobres. Esto es una ecuación muy simple de constatar. Si vos vas a una cárcel vas a ver la composición socioeconómico-cultural de los clientes del sistema, ¿no?, que no tienen capacidad de lobby y económica para operar sobre el sistema. Entonces, bueno, culturalmente a un magistrado promedio, te estoy hablando, hay excepciones, le resulta mucho más cómodo criminalizar a sectores vulnerables y no a sectores poderosos que te la facturan con denuncias como las que han presentado en mi contra. La prueba de que se puede ir contra sectores poderosos es el trabajo de la Procuraduría. Nosotros en poco más de 2 años y 4 meses tenemos embargados cifras millonarias. No quiero repasar los números porque no quiero rendir cuenta, no quiero hacer un repaso de mi gestión ni autoponderar la gestión de Procelac, pero tenemos una cifra de bienes embargados y cautelados contra empresarios, contra instituciones financieras, contra profesionales del mercado de valores, del sistema bursátil. Participamos también en casos de corrupción contra funcionarios públicos. Nosotros desde el primer momento participamos en la causa donde se investiga la eventual responsabilidad del vicepresidente en una causa por enriquecimiento ilícito desde el primer momento. Nosotros participamos en todas las investigaciones donde se pide la colaboración de Procelac, donde hay detrás maniobra de criminalidad económica. O sea que se puede investigar el poder. Hay que tomar la decisión, definir... Es una decisión política. De política criminal. La política criminal forma parte de la política, así como existe la política de educación, la política de salud. La política criminal es la adopción de lineamientos, de criterios para definir a quién perseguimos. ¿Perseguimos a los pobres? ¿Seguimos llenando la cárcel de pobres? ¿Y esto crees que empezó con Gil Carbó, más allá que el gobierno lleva 12 años? No, sería injusto con el procurador Esteban Rigui, que definió como eje prioritario de su gestión al frente del Ministerio Público los juicios para ventilar responsabilidades durante la dictadura cívico-militar, circunstancia que ha sido reconocida en el mundo entero. La Corte Suprema también acompañó hasta un punto esta circunstancia. La procuradora Gil Carbó ya había una gestión con créditos acreditados y ella decidió por dar prioridad a criminalidad económica, a la cuestión de género, la violencia institucional. Por eso existen estas procuradurías temáticas que hacen eje en estas prioridades, ¿no? Recién decías que había medios que te puteaban. ¿Qué crees que te cuestionan? ¿Qué crees que te facturan? No los medios que me putean, vos ves los comentarios. ¿Sos de ponerte a ver en las notas los comentarios? No siempre, pero vos ves un titular que decís... Pero lo ves. Vos ves un titular falso. Eso digo, ¿te pones a ver los comentarios de los lectores sobre las notas que publican sobre vos? No es una práctica que hago, ¿no? Pero vos ves por ahí un titular de algún medio que te critica y me parece que nosotros como magistrados tenemos la responsabilidad ética y funcional de someternos a la crítica. Tenemos una doble exigencia en relación al ciudadano común, pero vos ves titular... Pero no te gusta nada, te has enojado con algunos colegas. No, para nada. Cuando yo veo que se publica información falsa o inexacta en todo caso, ejerzo mi derecho a réplica como lo he ejercido contra el diario Clarín y me han hecho lugar, y contra el diario Nación me han hecho lugar. Pero cuando vos ves un titular o un contenido de una noticia falsa, inmediatamente vos ves cómo eso se traduce en comentarios de la gente y ahí son los que te putean. Entonces digo, cómo una decisión arbitraria del sistema judicial es retomada, propalada por un sector de la prensa y cómo eso genera violencia. En realidad, cuando hay una decisión arbitraria, es lo que yo digo, por parte de un magistrado, hay mucho mayor margen para que se le dé un tratamiento político. Porque cuando un magistrado se basa en las pruebas y en los grados de sospecha, como en el caso del cual estamos hablando, que no hay por la denuncia de Lanz y la llamada indagatoria de Bonadio, mucho menos margen hay para que se propale, para que se construya todo un mito y para que la gente te putee y te atribuya responsabilidad que no tenés. Porque yo responsabilidad en ese y en todos los casos que se me siguen no tengo porque no hemos cometido nunca una irregularidad en el marco de nuestra función. Tu desempeño en la Procuraduría, y es la última, está ligado inexorablemente, digamos, a la presencia de Gil Carbó en la Procuración General. Ella dijo, yo no me iría. Bueno, hay que ver, digamos, si con un cambio de gobierno no buscaría tener otro procurador. Pero en ese marco, digamos, tu renuncia
o está a disposición de Alejandra Gil Carbó siempre, o crees que podés, digamos, construir por afuera de lo que pudo haber construido ella hasta ahora? Mirá, la continuidad de personal mía adelante de la Procuraduría de Criminalidad Económica tiene que ver con la definición de las prioridades político-criminales de quien se encuentre eventualmente al mando del Ministerio Público. Si bien otro procurador y no le da la importancia que le da Gil Carbó a la temática al cual nosotros nos dedicamos, como por ejemplo otras también, la violencia institucional, bueno, le dará prioridad a otro tipo de criminalidad, la criminalidad contra el medio ambiente, para poner un ejemplo, llamará a su colaborador... Pero concreto, porque hablas largo, concreto. Se va Gil Carbó, digo, es que ¿le presentás la renuncia porque crees que está atado el desempeño o por ahí, digamos, los recursos con los cuales dotó a la Procuraduría, o sentís que podés hacer, digamos, un juego propio? Yo pienso que el trabajo de la Procuraduría de Criminalidad Económica en este momento ha sido un trabajo positivo, pero depende de una decisión política de la autoridad del Ministerio Público. O sea, si hubiese otro procurador, pero que siguiera dándole entidad o importancia a las mismas cuestiones a las cuales Gil Carbó le está dando ahora, vos seguirías trabajando. ¿Y estás satisfecho con mi desempeño? Claro que sí, porque nosotros desarrollamos una función constitucional y acompañamos las prioridades político-criminales de la autoridad, de la institución en la cual representamos. ¿No sos el séquito de Alejandra Gil Carbó como en algún momento...? No, para nada. Existe, como te repito, un mito sobre eso. Yo a la Procuradora la conozco hace poquito menos de 2 años y medio. Y no tenía relación con ella con anterioridad. ¿Y se ven una vez cada cuánto? Mirá, yo no tengo trato frecuente con ella porque cada uno está a 1000 en sus funciones. Yo te diría, si no te miento, que la veo un promedio de una vez cada 15 o 20 días. A pesar de que estar trabajando a metros de distancia. Porque se mudaron ahora, ¿no? Hace poquito. Sí. Gonela, ¿sufrió mucho? ¿Sufriste mucho? No. No, pasó rápido. ¿En relación a qué? No, acá, para nada. No, para nada. Siempre es un gusto estar en tus programas y estamos a disposición como siempre. Muchísimas gracias. Acá estuvimos charlando un ratito en la intimidad con Carlos Gonela.